Bien, entonces vamos a empezar a hacer un pequeño repaso. Repaso. Entonces, que al último estábamos mirando esto de teoría de perturbaciones singulares y no regulares y singulares. Entonces estamos mirando un ejemplo simple, que el ejemplo que era x punto igual a menos x más h epsilon de x, x punto. Entonces la teoría regular de perturbaciones entonces tenía esa forma. Entonces la teoría regular tiene la forma que busca solución de la forma x de t igual a x0 de t más epsilon x1 de t más epsilon cuadrado x2 de t, etc. Entonces eso lo veamos. Y lo que encontramos era que usando esta teoría singular hicimos, para por ejemplo, este método no funciona bien. Una razón por la cual no funciona bien fue que cuando usamos esta jerarquía descubrimos que si calculamos la solución exacta de x de t, que haga una solución del tipo oscilatoria, o sea, cuando hice un ejemplo de forma x igual a menos de más, que fue lo que puse menos epsilon mu x punto y con condiciones de orden, para el sobre x punto 0 igual 1 y x0 igual 0, es lo más fácil, eso fue lo que la vez pasada. Entonces nos encontraba que las soluciones en este caso eran oscilaciones amortiguadas de cadena cero. Así. Sin embargo, si uno calculaba con el x0 de este método, nos va a hacer una solución periódica que es oscilatoria, si el x0 era así. También, porque ya tenía sin perturbación, eso es el x0. Pero el problema es que la solución que usamos, que la corrección que nos forma x de t igual a x0 más epsilon x1 más ¿verdad? El x1 era el problema porque en este caso nos quedaba, si lo grafica, el x1 de t quedaba una solución implicita de esta forma lineal. O sea, encontramos que el x1 era la forma t, en este caso nos probamos con una buena unidad, nos quedaba 2 medios por el seno de omega t. Entonces, como veamos que no era una buena forma de hacer perturbaciones. ¿Okay? Entonces, pues a la conclusión de esa parte que llegamos a pasar fue que tomar este tipo de problemas y hacer perturbaciones regulares no es una buena idea, y la explicación era simplemente esta parte de el operador, o sea, lo que aprendemos es que esta parte es singular. Entonces, la observación, encontramos hasta ahí, observación, es que debido a que el problema no perturbado es singular. ¿Y por qué era singular? Si es que la parte no perturbada. Entonces, si uno grafica el espectro o soluciones o la lineal, entonces tenemos que tiene este problema que el espectro efectivamente es singular, que puede ser o positivo o negativo, y eso hace una teoría singular, entonces no funcione y uno tenga problemas para resolver este tipo de problemas. Nos va a indicar que estamos en el valor, pero en general no es llegar a hacer cuando tiene un problema perturbativo, si la parte de la cero es singular. Entonces uno encuentra contradicciones como las que mostré, que la perturbación crecida en realidad es válida solo para tiempos muy pequeños, en realidad para tiempos casi de escala, que se termina de hacer. Entonces, ¿cómo resolver el problema? ¿Cómo resolver el problema? Entonces, para resolver el problema bien, para resolver el problema, la forma que uno puede resolver este problema es simplemente
me dice que ha puesto aumentando el dióxido de carbono, se nos va a quitar el frío. Sí, una excelente medida, no. No, si quieres, no. Entonces, para resolver este problema, vamos a hacer otra teoría que es lo que llamamos teoría singular de perturbación. Teoría singular. ¿Y por qué va a ser singular? Es que, bueno, ya hablaba un poco de ella, pero vamos a usar un poco la estructura del problema básico para poder hacer esta teoría de perturbación. Entonces, ¿cómo uno resuelve esto? Lo primero que uno dice es que, esencialmente, en el problema, para poder hacerlo bien, va a haber algún tipo de separación de escala. Eso va a ser la idea básica, y variar nuestra escala, nuestra idea también. Entonces, el problema o radica, entonces, la dificultad de este problema radica en las escalas, en las diferentes escalas temporales. Y uno dice, ¿pero cuáles son las diferentes escalas? Bueno, las diferentes escalas es que el problema al orden cero tiene una escala intrínseca natural y las perturbaciones van a traer una otra escala. Entonces uno va a hacer eso en general, tratar sobre los cada vez que tengo un problema así u otro, en que identifico bien que la parte no perturbativa sea singular, tengo que tener cuidado porque voy a intercalar escalas. Si esta parte no fuera singular, no habría problema, la teoría de perturbación funciona bien. ¿Okay? Entonces, como uno mete esa escala, esencialmente uno va a decir, bueno, el problema no perturbado, entonces el problema no perturbado, o si quieren, no, vamos a decirlo así. Vamos a decir que el problema es cuando digo diferentes escalas, que sean más que eso. Luego, lo que voy a hacer en realidad es que este t voy a suponer que tengo de más de una escala temporal. Así que tengo el t, pero t es algún problema. Entonces, el problema es como colocar más de 2 escalas, 3 escalas. Va a depender del problema de cuántas escalas o total. Por ejemplo, una montaña, una forma normal que describe simultáneamente estabilidad estacionaria con un bloque total. Ese problema tiene, al menos, se puede tener, bueno, que 2 escalas temporales, pero colocar 3 escalas uno va a hacer más cuidado. Pero en general, uno quiere decir que uno va a colocar una nueva escala, por ejemplo, T, tau, y T grande, simplemente para estar distinguido en escala original T, donde, por ejemplo, estoy pensando, digamos, donde uno está pensando tau, podría ser, digamos, una escala derecha, es decir, escala si quieren, rápida. Y T grande lo voy a guardar en general, que podrían haber más escalas, voy a tener tau 1, tau 2, tau 3, tantas escalas como sean necesarias. Y esta, si yo supongo una escala lenta, entonces lo que vamos a suponer es que entonces solo es de orden 1 para tiempo muy grande, por lo tanto, esta típicamente tiene que ver con nuestro original y epsilon. Puede ser en general, entonces, ¿eso qué me dice? Voy a dejar toda la ecuación para ilustrar un poco. Eso me dice entonces, en general, a cada estos problemas singulares de observaciones, uno tiene que introducir escalas para todo el tiempo, también podría ocurrir en el espacio. ¿Okay? O sea, por ejemplo, el problema cuando uno ve patrones es exactamente lo mismo, uno tiene que usar escalas para el patrón, que la escala rápida y la escala lenta, por ejemplo, para el envolvente del patrón. Entonces, ¿eso qué significa en la práctica? Significa, en particular, si alguien me dice, ya, voy a tener derivadas, por ejemplo, de ADT, como lo entendemos, entonces me dice, bueno, eso tiene que ser de tau a dt, más de, bueno, derivadas parciales, en principio, esto tiene que ser derivadas parciales, o sea, lo correcto sería ser entonces, de tau a dt, más de dt grande, a dt chica, donde lo que estamos diciendo es que entonces de a dt vale entonces de la forma de ADT, vale simplemente si quieren es de ADT más simplemente, en este caso de T ADT, eso es epsilon de ADT grande. Entonces uno así simplemente lo que está diciendo es que cuando coloca variaciones espaciales, uno tiene variaciones de orden 1 y otras variaciones de orden epsilon, precisamente calculando algo, finalmente lo que dice. Entonces en nuestro caso, por ejemplo, si tenemos ecuaciones de segundo orden, eso quiere decir que en particular, si calculo d a dt2, ¿okay? Así 2, entonces esto es simplemente derivar 2 veces esto, así que eso es simplemente d a dt2 más 2 veces epsilon
vía de tau, vía de t, si quieren más vía de tt, precisamente así. Bueno, puedo colocar cualquier notación, simplemente coloco algunas notaciones compactas, pero eso entonces me dice cómo resolver un poco, o cómo tratar de entender en general estos problemas cuando tengo distintas escalas, cómo resolverlo correctamente. Entonces, bueno, sí que en ese centro de teoría singular de transformaciones que uno, al principio de esa teoría regular, uno supone que hay una sola escala de tiempo, y eso nos lleva a un error. Ahora, la gran idea es decir que uno tiene escalas distintas, y esta escala como me va a permitir separar una de otra, y eso permite aislar la singularidad y atacar la otra transformación de la base. Entonces, si uno vuelve al problema de acá, uno no, dice, si quiero resolver, digamos, entonces, siempre todo nuestro ejemplo, por ejemplo, tomamos el mismo ejemplo que tomamos antes, tomamos este ejemplo que ya no funciona la teoría regular, yo tengo ahora resolverlo con la teoría singular, como uno contaría, digamos, en este caso, los resultados. Entonces, colocamos epsilon, mu y t. Entonces, uno lo que haría de nuevo es que va a decir, bueno, la solución se tiene que escribir como, en este caso, x0. Okay, ahora este x0, la única diferencia es que uno va a suponer que depende de tau, o sea, de las dos escalas, y lo único que va a cambiar es tau y t, uno va a tener epsilon x1 y etcétera, que depende de tau y t, etcétera. Entonces uno sigue haciendo los supuestos que teníamos antes, salvo que para evitar la singularidad o el problema de la irregularidad, de cómo invertir la parte 0, vamos a introducir escalas múltiples en cada uno de los términos de perturbación. Esa es un poco la idea principal. ¿Okay? Y entonces, ¿eso cómo opera? Veamos cómo opera y eso cómo nos va a permitir resolver rápidamente el problema y muchos problemas. La idea es tener una estrategia de cómo resolver estos problemas en general. Entonces, si reemplazo esto en esta ecuación, entonces ya tenemos la derivada 2, simplemente sería aplicar d a de tau, si quieren, d igual que lo mejor más compacto. D de tau, porque más 2 veces epsilon de tau dt más d de tt, aplicado a x0 más x1 más epsilon x2, etc. Y después eso es igual a menos x0 más epsilon x1 más x2, etc. Y después tengo más epsilon, que en este caso es conocido, es simplemente menos, es menos epsilon mu x punto, o sea, x0 punto, y de nuevo aquí tengo un punto, así que tengo que hacerlo con cuidado. La derivada entonces es de tau a de epsilon de t, de entonces x0 más epsilon x1, etc. Entonces uno construye esta ecuación un poco más compleja y hace la jerarquía, pero implícitamente suponiendo que hay más escalas. ¿Okay? Ahora uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no colocar epsilon cuadrado o algo así? Efectivamente se puede colocar, pero uno obviamente se da cuenta de la jerarquía que cuando empiece a separar esa teoría singular, debo tener correcciones en epsilon y por lo tanto no esperaría, si coloco acá, no sé, raíz cuadrada, se me acopla la escala. Por supuesto, uno va a tratar de colocar una escala que permita acoplar con al menos una escala más fácil de la perturbación. Ahora, no siempre está garantizado, pero a priori uno tiene en este caso una experiencia y sí tiene que ser así, pero en general uno, bueno, sí va a tratar de pensar bien cómo introducir esa escala y cómo sea consistente, al menos con la primera perturbación, y eso nos va a dar cómo hay que seguir operando. Entonces, en este caso, ¿qué nos queda hacer? Entonces, luego obtenemos una jerarquía, obtenemos una jerarquía así. No, sí, ya sé que no. Gracias por... Sí, 14 de julio se llama Fernando. Sí, ok, entonces tenemos que hacer esta jerarquía en epsilon y ¿qué nos da? Entonces si lo hacemos con cuidado, tenemos de acá, entonces tenemos orden epsilon a la 0. Lo primero que encontramos simplemente delta octavo es simplemente x0 igual x0 menos x0, si no sabíamos, pero lo que sabemos por encontrar. Y de aquí uno dice, claro, pero esto solo es intentado. No hay ningún lugar todavía algo que dependa de la otra escala. ¿Okay? Pero ¿cómo uno entiende esto? ¿Cómo uno va a construirlo?
Uno dice, bueno, ¿cuál es la solución general de esta ecuación? Obviamente tengo que imponer la solución de orden, pero si quieren si no me pongo todavía, se pone una solución general. Uno va a decir que x de tau, y ojalá dependa de t, tiene que ser la forma A, simplemente coseno de t más b seno de t, por supuesto, de tau. Por supuesto, aquí escojo con cuidado, de acuerdo a las condiciones ahora cuál me conviene. ¿Okay? Obviamente puedo poner las que quiero poner, pero digamos para incluso en general, sin estar con la expresión de orden, esto se va a comportar bien. Uno coloca eso y uno dice, ya, pero entonces esta ecuación expresamente me determina la dependencia en la primera escala temporal. Pero uno se puede preguntar, ¿qué pasa con la otra escala? Bueno, todos los parámetros de integración, a priori, como esta ecuación solo depende de una escala, a priori puede ser función de la otra escala. ¿Okay? Porque esto no me da cuenta. Por lo tanto, lo que uno hace en general, dependiendo de cuál sea la lanza, uno promueve todo lo que sea parámetro a la otra escala. ¿Okay? O sea, todo lo que es constante, uno promueve que debe ser función de la otra escala, porque a esta ecuación obviamente también satisface trivialmente. Así como uno va a operar. A partir de los problemas, uno tiene algo singular, uno resuelve en principio esta ecuación singular, y los parámetros de explicación son singular, uno los promueve a función de la otra escala. ¿Okay? Eso también uno puede llamar, en ecuación especial también se llama método de acción de parámetros. Uno promueve el parámetro para ajustar las cosas. ¿Okay? Pero si fijan, cuando uno se da cuenta de distintas escalas, naturalmente sale eso y veamos como una orden subsiguiente. Y ya veamos que ya hacer un pequeño cálculo ya podemos entonces dar una buena solución y no una solución errada como la que hacíamos con la teoría singular. ¿Por qué? Porque ahora fíjense entonces cuando vaya al subsiguiente orden, veamos qué nos da. Si calculamos la ecuación del orden epsilon, entonces fíjense que ahora qué nos da. Si calculamos el orden epsilon, fíjense que acá, esta parte de acá, entonces si esta aplica, tiene una parte que aplica sobre este término sobre la variable rápida y sobre la variable lenta. Lo primero que me va a entregar, vamos a decir que en términos de la forma dos veces, ¿ok? De tau a de t, pero el x0 lo conozco, por ejemplo, eso está ahí, por lo tanto, si lo derivo, me queda d a de t, de qué cosa, derivo la parte en tau, me queda simplemente a de t, ya lo voy a derivar, me queda el coseno, pero la derivada del coseno es menos seno, ¿ok? De tau más b de t, de la derivada de tau de seno, así que se me queda coseno de tau. Ese sería el primer término que logramos encontrar a ese orden. Después, esta parte de acá se aplica solo otro, una terminación cuadrada, así que no está. El dos veces derivado, efectivamente, me puede dar algo de orden epsilon, que es de la forma simplemente de tau x1, ordenar x1 en función de tau y de t. ¿Okay? En función de tau y de t, ¿lo recuerdo? Después, esa parte me da todos los términos que son de orden epsilon. Tengo alguna posibilidad, no tengo ninguna otra posibilidad que me da de orden epsilon. Entonces, de tt, entonces podría, en este caso, aplicar también ¿cómo se llama? Podríamos aplicarlo a, en este caso, ¿a qué cosa? Al x0, ¿ok? ¿Sí? Pero aquí se me olvidó colocar el epsilon cuadrado, por supuesto, no lo puse, no un epsilon cuadrado, porque estoy derivando dos veces de ADT, se me olvidó colocar el pasado, pero está haciendo un orden raro. Sí, ahí se me olvidó. Entonces ese va al orden superior. Ahora, al otro lado de la ecuación, volvemos a hacer lo mismo y miramos, me queda simplemente el orden epsilon, me queda x epsilon 1, y también me queda, del término de acá, me queda menos mu, simplemente. Entonces me queda dt por x0, así que me queda a aplicado al coseno, me queda menos seno de tau, y lo que me queda más b coseno de tau, y no me queda nada más, porque todos los otros son en epsilon superior. ¿Okay? ¿Y qué fue lo que ganamos? Y aquí está el resultado interesante, es que, bueno, ordenamos la ecuación, y ahora fíjense que lo que tenemos, porque epsilon que ya lo habíamos explicado. Me queda dtt más 1 x1 igual a, en este caso, a algo simplemente que nos queda. Ahora, si derivo eso, el igual, entonces me va a quedar simplemente la ecuación siguiente, me queda menos, esto lo paso al siguiente lado, me queda más 2 dt a, ok, menos o más, si menos, más
simplemente me queda mu A por seno de tau, más lo mismo para B me queda simétrico, me queda D 2 dtv más mu B por coseno de tau. ¿Okay? Con un signo menos, pero pasa a ser me queda todo con menos, me queda. Ya está, ahí tengo la razón. ¿Qué fue lo que ganamos? Bueno, a diferencia del término perturbativo que íbamos solo integrando, aquí sí tenemos un problema en el sentido que tenemos un operador, ya lo conocemos bien, ya lo hemos estudiado en otro contexto, pero tenemos un operador aplicado a algo igual a conocido, por lo tanto, sabemos que para resolver esa ecuación hay que aplicar la condición de solvabilidad. Además, la solución de solvabilidad, sabemos que si colocamos un producto periódico, en este caso de periodo, en este caso nos queda que el periodo tiene que ser simplemente 2pi, entonces de periodo 2pi, hace que tanto la solución 0 como coseno sean términos del kernel del operador adjunto, una vez que introducimos el producto punto, que es integral sobre un periodo o n periodo asociado a 2pi. ¿Okay? Ya lo hemos discutido y por lo tanto uno dice que para que esto tenga solución, todos los términos proporcionales a seno tienen que ser 0 y todos los términos proporcionales a coseno 0. Por eso, cada vez que hablamos de teoría singular, aquí nos referimos a singular, que para resolver el problema, este operador no es invertible, hay una singularidad, porque estamos tratando de resolver algo que estamos dividiendo, por si quieren, algún operador que no tiene inversa. Si ese operador tiene inversa, podemos hacer una teoría singular normal y esa teoría debería funcionar bien. El problema radica es que esencialmente el operador que estamos tratando de resolver, el problema de base que se va repitiendo, es singular y por lo tanto para poder resolverlo hay que pasar por una condición de solvabilidad que evite esa singularidad y que en este caso es simplemente imponer que los elementos constitutivos del kernel sean 0, que es simplemente imponer estos dos casos son 0. ¿Okay? Claro, nosotros ya hemos hecho problemas similares, pero obviamente no lo presentamos con teoría singular, pero claro, simplemente un caso que un operador o una ecuación que sea singular, la perturba, uno se da cuenta que para poder digamos, solucionar el problema, para evitar o tener una buena método de aproximación, lo que hay que hacer entonces es simplemente poder, digamos, pasar por invertir este operador sin ningún problema. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Vamos a todos? Entonces, hacemos eso y entonces imponemos esa condición y veamos que obviamente eso nos da la buena ecuación en discusión, nos da la buena solución. De hecho, fíjense qué es lo que nos predice eso. Todavía se ni siquiera impone la condición de orden. Después se ponga el orden, me queda doblado, el B0 o tengo una combinación, no es grave. Pero entonces, condición de solubilidad. Entonces, si quieren condición de solubilidad, ¿ok? ¿Qué nos da? Solubilidad da lo siguiente, porque bajar al clavo, si se lo va a estar moviendo. Ok, ahí sí. Entonces la condición de solubilidad o alternativa de Fredholm, ok, nos da qué cosa, nos da simplemente, nos dice que dt grande, A, ok, multiplicado por 2 es igual a menos mu A, y también nos da que 2 dtv es igual a menos mu B. Solución de esta ecuación es trivial, es A igual simplemente exponencial de menos mu t medios, y esta también nos da que la solución de esta ecuación es exponencial de menos mu t medios, y por lo tanto en general, si volvemos a reescribir nuestra solución, todavía sin siquiera con la función de Born, encontraríamos que nuestro x de t, que supusimos que se podía expandir y colocar en distintas escalas, nos queda que simplemente una solución de la forma, fíjense ahora nos queda la forma A por exponencial de menos mu medios t, nos queda multiplicada por seno de tau, ¿ok? Seno de tau más b, que tiene la misma forma, simplemente pues ahí, aquí pongo la condición de orden. Todavía no he calculado las correcciones, una vez que encuentra soluciones, en este caso incluso, como resolví esta ecuación, incluso me dice que la corrección es 0. Porque me queda esto operador igual a 0, la solución, poco voy a entrar en solución trivial. Me queda eso por seno de tau, y fíjense que una vez que uno encuentra esto, ok, y me queda que x1 vale 0, así que al menos tengo correcciones epsilon cuadrado. Ahora, si uno quisiera aparecer los epsilon, uno vuelve a reescribir en la escala original, si uno quisiera
Porque uno dice, ya, pero escribí tau y t, pero esas son invenciones en mi mente. Ok, está bien, eso es correcto. Si uno quisiera realmente escribir solo x de t y volver a sacarse el x y tau, uno diría que, fíjense, aproximativamente mi solución es la forma mu, en este caso medios, epsilon t, y acá me queda seno de t, y lo mismo para b. Me queda exactamente la misma solución, salvo que una es seno y la otra es coseno. Entonces se fijan, y esta solución, si se recuerdan cómo era la solución exacta, ok, todavía falta calcular porque es una opción cuadrada, pero ya sí esta solución da cuenta de la solución exacta y sí tenía que. Entonces se fijan que la gracia fue exactamente casi al mismo orden en un caso, insisto, la teoría regular de perturbaciones me predecía que la solución, lo voy a hacer abajo para no colocar tanto gráfico encima, me decían que cuando colocaba el tiempo, y aquí están tratando de colocar la solución, si quieren la solución con el método singular y la solución exacta que calculamos se parecen bastante, sin embargo, la otra que calculamos nos decía que una solución, al menos la perturbación sería una solución singular que no tenía nada que ver con la solución. ¿Okay? La razón es de que, como no superábamos escala, nuestra aproximación era varias, una escala muy pequeña, incluso varias menos de un periodo, porque si uno compara. Por lo tanto, eso nos muestra que, claro, la forma adecuada de atacar este tipo de problemas es usar teoría singular, y eso efectivamente nos da una buena aproximación. Uno puede, por supuesto, continuar tratando de calcular las correcciones y ver cuál puede ser la solución. No puede seguir quedando. Esa es la forma apropiada. ¿Sí? ¿Cuándo tuvimos que X1 era Z? X1. ¿Cuándo dijimos que era parte del plan? No, claro, nunca. X1, acá, claro. Acá, fíjate, lo resuelvo. Fíjate, una vez que digo que esto es 0, usted entiende que eso es 0. Y entonces pongo que esto es 0 y esto es 0. Al otro lado me quedo 0, no me queda nada. Entonces tengo la libertad de escoger, dado que igual a 0. Podría escoger algo acá que sea singular, pero obviamente con la solución más simple. 1, 0. ¿Okay? Pero voy a hacer una observación, no me lo están diciendo, como decía, siempre tomar 0. A veces es astuto no tomar la solución 0. Basta que, por ejemplo, X1, por ejemplo, si tomo seno o coseno de tau, es 0. También es 0. Yo tengo más de una posibilidad de encontrar una solución. Pero si corrijo eso, lo que voy a encargar es la 0. ¿Okay? O sea, uno encuentra una solución y al orden que uno trunca parece ser distinto. En un caso con G0, en otro caso con 0. Pero la serie, si las voy calculando, son distintas. Si las sumo completamente, me da exactamente el mismo resultado. O sea, la solución no es única. Uno siempre puede escoger, colocar una imagen en este proyecto. ¿Okay? Y uno dice, ¿eso para qué me puede servir? Bueno, tiene que ver con lo que les voy a hablar después, pronto, en pocos minutos. Tiene que ver con las formas normales. Uno, cuando está en formas normales, hay una forma normal que llamamos que es la minimal, esa corresponde a escoger x igual a 0. ¿Okay? Pero a veces conviene escogerla distinto de 0. ¿Okay? ¿Y por qué digo esto puede ser útil? Porque a veces, obviamente uno como físico tiene deformaciones de formación. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ser redundante. Si alguien, por ejemplo, fue mucho más formado en fluidos, le parece mucho más natural en las ecuaciones tipo, por ejemplo, Navier-Stokes y etc. Si alguien está más formado por la mecánica, le gusta más las ecuaciones de segundo orden, etc. Y entonces uno tiene más intuición, no que las ecuaciones sean distintas, no son equivalentes, pero uno tiene mucho más experiencia sobre una ecuación u otra de acuerdo a la experiencia que uno tiene o cómo fue formado. Y, por ejemplo, en el caso como el caso, uno toma ecuaciones que uno las puede escribir de una forma, y tienen forma casi como la mecánica, y algo, uno las puede escribir también de primer orden, y tienen la forma de ecuaciones que se parecen más, por ejemplo, las de la óptica. Uno puede jugar, y las dos ecuaciones son equivalentes, simplemente hay un cambio de llave no lineal que las conecta, pero la gracia que tiene es que uno trata de llevarla al lugar que conoce más, al lugar donde uno tiene más intuición. ¿Okay? Porque uno hace analogías. Son esas analogías a veces son muy, muy útiles y uno a veces no se da cuenta o no. ¿Okay? Digo eso porque, por ejemplo, en mi caso personal, y cuando yo empecé mi tesis de doctorado, el problema que me propuso mi profesor de tesis, que estudié, era, me preguntaba, él sabía o él se daba cuenta que la enlace, la estabilidad, sin embargo, la gente ocupaba una ecuación que se llama Maxwell-Bloch, que es una especie de extensión compleja de las ecuaciones de Lorentz. ¿Okay? Entonces me dice, esas ecuaciones no son una forma normal. Y me dice, entonces debe estar mala, deben faltar cosas, qué sé yo.
y efectivamente sobre la escribe de la forma tradicional, las formas normales no tiene esa misma forma. Sin embargo, uno puede mostrar que tiene que ver con que uno puede hacer elecciones apropiadas o completamente equivalentes. ¿Okay? Y así que la ecuación es la correcta. Es una forma normal que simplemente no está escrita de manera que uno tome la elección minimal o una elección equivalente. Entonces eso, uno no es que nada, las soluciones son las mismas, no hay nada malo. Lo único que uno gana es que uno es como hacer toda una ecuación y a un cambio de variable en unidad, y uno hacer otra ecuación y a un cambio de unidad en otra ecuación, pero obviamente uno busca aquellos lugares donde uno tenga más experiencia. Por ejemplo, recuerden que vamos a un sistema integrable, uno quisiera llevar el sistema a la cantidad conservada o a la forma que uno puede usar, por ejemplo, variable accional, donde el problema se le escribe. ¿Okay? Recuerden ese tipo de transformaciones que llamaron canónica, etcétera, donde pareciera ser que la ecuación es distinta, pero en realidad es simplemente una transformación adecuada que transforma el sistema. Así que uno también puede jugar con esas libertades que permiten a veces tener en principio más intuición de acuerdo a la persona. ¿Sí? En ese caso, insisto, no es que la ecuación esté mala, sino que depende de lo que yo insisto está entre el teclado y la cifra, ¿okay? La interpretación y la habilidad que está la persona al otro lado, cómo puede sacar provecho de eso, porque cada uno obviamente tiene una formación que le permite tener ventaja a un lado o otro lado. Solo para decir que el tipo uno puede jugar y escogerlo apropiadamente para llevarlo a cosas que sean más cómodas. Si en cambio el tipo 1, no voy a cambiar la ecuación para el lado, pero sí para las correcciones. ¿Okay? Entonces, puede ser que las correcciones se tratan de una ecuación más fácil, más difícil, etc. ¿Okay? ¿Claro, Manu? Muy bien. Dicho eso, entonces vamos a lanzar, digamos, bueno, ya estamos casi listos para irnos a las 3 dimensiones, pero prefería antes de enseñar 3 dimensiones volver a retomar temas formas normales en general. Voy a volver a explicar en general cómo funciona el medio de formas normales para que eso esté bien guardado, y posterior a eso vamos a ir a 3 dimensiones y vamos a descubrir el fenómeno más natural en 3 dimensiones, que es el caos y la teoría asociada a él. Entonces, pero primero hacemos este pequeño término, dado que usamos bastante el cerebro, lo usé como ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer teoría de formas normales. Ahora lo voy a hacer en general, por supuesto, formas normales. Entonces, ¿cuál es la idea de esta teoría de formas normales? Esencialmente, como vimos, la idea es que uno tiene un sistema dinámico, un sistema de dimensión bastante grande, y si lo llamamos un sistema dinámico en forma, no sé, TT, en principio estamos pensando TTB igual F, si quieren, así. Uno puede tener varias variables, pueden ser, si quieren, vectoriales o no, también les podemos, si quieren, anotar, pueden ser así, pero B puede ser un vector de dimensión muy alto, si quieren lo puedo anotar, si quieren, así, B alfa igual F de alfa, y esto hace función de B, por supuesto, de beta, y parámetros que va a tener el sistema de cuestión que uno quiera estudiar. ¿Okay? Entonces, recuerda escuchar o recordar el break. Vamos 5 minutos entonces, pensamos, y seguimos, digamos, con la teoría de formas normales y intento explicar eso. Pero manda, que es lo que yo me recordaste aquí. Si tomamos unos segundos. Aquí también voy a reforzar y por eso.
Ok. Entonces ya pasaron los 5 minutos, entonces seguimos entonces. Ahora entonces. ¿Cómo? ¿No? Según las 3 módulos. ¿Ok? Cuando salí, te pregunté, ¿llegamos? Era las 3 módulos. Ok. Vamos a ganar un par de minutos. Vamos a ganar un par de minutos para examen. Voy a ver si el profesor Rojas puede corregir el tiempo, ¿no? Aunque esté muy grabado, porque tener un cuanto de esto. ¿Estás seguro? Sí, vamos a quedar de cabeza, ¿no? Vamos. Voy a chequear si vamos a... ¿Aló? ¿Aló? Aló. Funciona el micrófono, perfecto. Nos ayudan esos minutos de descansar y relajarnos también. Supongo que sí. René dice, sí, el micrófono, dice el profesor Rojas. Sí, el micrófono funciona. Gracias, René. Bien. Entonces, ahora mi idea es que uno tiene un sistema dinámico, este que está acá, y en general, teoría de formas normales fue diseñada para estudiar también tanto soluciones periódicas como soluciones estacionarias, pero por el caso de soluciones periódicas un poco más complejas, sí vamos a hacerlo como siempre, pero en el caso que es más simple, vamos a ver que igual es suficientemente complejo, pero uno puede generalizar este método para soluciones estacionarias, uno puede generalizar también para sistemas hamiltonianos, uno pide que los cambios variables sean, por caso hamiltonianos, sean canónicos para los sistemas hamiltonianos y sistemas hamiltonianos. En el caso periódico, uno ocupa la teoría de Fouquet, hacer cambios variables periódicos, etc. Y en este caso, el caso más simple, pero que también va a ser complejo, así que mejor lo intentamos ver. Entonces, es un sistema dinámico que está compuesto por muchas ecuaciones y parámetros, y la idea esencial es que uno considera, entonces suponemos sea, vamos a suponer que sea B si quieren, de alfa 0, un equilibrio. Suponemos que tenemos un equilibrio. Entonces, en primer lugar tenemos un equilibrio, el cual, digamos, esencialmente su estabilidad de equilibrio, el cual tiene, digamos, el cual tiene la posibilidad de ser inestable, por ejemplo, cuando, por ejemplo, los parámetros lambda son igual a o lambda crítico. Si moviendo un parámetro se ocurre, pero podría ser que moviendo varios parámetros sea inestable. ¿Eso qué significa? Tenemos un equilibrio, por supuesto, la estabilidad, usamos el análisis lineal, decimos que el equilibrio va a ser estable. Eso significa que la solución es cero, la tomamos acá, la realizamos y encontramos que su espectro, es decir, conjunto de valores propios relacionado a la perturbación de esta solución. Entonces, típicamente, si la solución es estable, su espectro, digamos, se compra conjugado, va a ser una cosa, qué sé yo, así. Puedo imaginar una cosa así. Típicamente, uno nos trata de separar, colocando una curva de separación. ¿Eso por qué? Porque, por ejemplo, que está más cerca de acá, me da eso típicamente una escala, 1 partido por ese valor propio,
o esta superficie, partido de eso, una escala típica temporal que habla de tiempo de relajación. Y lo interesante es que moviendo un parámetro lambda igual lambda c, va a ocurrir que algún valor propio va a tratar de cruzar el eje imaginario. Ahora, eso en general puede ser bastante complicado, tengo que ser uno solo. Puedo imaginar el caso más general posible, y eso vamos a tratar de hacer como plantear para cualquier situación. Porque nos imaginamos que en un parámetro, varios valores propios simultáneamente cruzan el eje imaginario. Si hay uno solo, me quedo con ese uno solo. Estamos pensando en un caso muy degenerado de convención muy alta. Entonces, eso que está ahí, obviamente, hace que cuando uno escribe la dinámica linealizada, entonces en general uno puede escribir eso de una forma bien particular, obviamente va a ocurrir eso, y en general la dinámica unidimensional, entonces fíjense si tomamos B, o sea, si tomamos B en torno B alfa igual a B0 alfa y le colocamos un U, entonces que en principio debería ser la teoría perturbativa, estamos suponiendo que U de alfa es una variable lenta, o sea, pequeña, entonces la dinámica a priori de U debería escribirse DTU alfa igual a un L, una matriz L de alfa beta, ¿ok? Y entonces en general aquí colocamos aquí colocamos U beta, ¿ok? Y esa es una matriz. Entonces, la matriz es realmente para que queden bien representadas. Ya sé que no la escriben así, pero voy a ser cuidadoso, como usar cambio de matrices. Implícitamente acá hay una base, así que la voy a colocar explícitamente a alfa, simplemente para recordar que su L corresponde en su columna a vectores de base, que en principio no se imagina que es una base canónica. Canónica sería la base como parte de la ecuación física a partir de la número 7. ¿Okay? Eso lo hago explícito, ya sé que comúnmente no lo colocan, pero es porque en su cabeza están representando las matrices vectores, pero si lo hacen tensorial, tienen que tener cuidado que eso tiene que ver con una base que están usando presentación. ¿Okay? Entonces, este L, y este es el que deberíamos comentar, cómo este L cuando uno tiene este tipo de cosas. Entonces, este L está al que se calculó los valores propios, voy a encontrar todos estos puntos que están acá en rojo, de complejos conjugados, y en particular, este L va a poderse escribir de la siguiente forma. Siempre puedo hacer eso, y así como lo voy a tratar de escribir. En realidad, este L yo siempre puedo arreglármela para escribir de la siguiente forma. O sea, puede ser un L grande, lo voy a dejar acá para que quede bien claro cómo va a ser el L. Voy a tratar de tomar en cuenta para que quede bien claro qué tipo de L quiero usar en general. Entonces, lo primero que uno hace es que para escribir este L, es que uno separa en dos partes. El problema, una parte son los que están acá, son los modos que son críticos. Esto de acá lo llamamos la variedad central. ¿Y por qué usamos la palabra variedad central? La variedad la usamos para superficies, digamos, en el sistema dinámico. Va a tener que ver con que cuando tratemos de construir cambio de variable, se me va a construir una especie de superficie en mi cambio de variable que va, la semilla original va a ser esta parte de acá, que se llama variedad central. Y todos estos otros modos que están acá en la parte verde son una parte que se llamarían de modos estables. Si quieren verlos, son modos estables, y si quieren la variedad central son los modos críticos. Son los modos que pueden ser, van a tener dinámica importante, son aquellos que están cruzando la historia. Entonces tenemos modo estable y modo crítico. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que mi sistema, si quieren formalmente, entonces el sistema o la dinámica, estoy hablando de la variable, la dinámica del sistema se separa en variables rápidas, ¿ok? Que son los modos estables. Ahora, por ejemplo, variables que le gustaba usar otra palabra, si todo con espacio, le llamaban variables esclavas. Slave variable. ¿Okay? Se llaman esclavas también, esclavas. Se llaman hacking. Esclavas, variables esclavas. ¿Ok? Y entonces tenemos una separación de variables rápidas y otras lentas. Entonces tenemos y otras lentas.
Las lentas son las que están asociadas a los modos críticos. Eso es lo que llamamos modos críticos. ¿Ok? Y obviamente muchas veces lo que vamos a estar a hacer, y la gracia de las formas normales va a ser esto. O sea, uno va a tener un problema de muchas variables, pero el sistema dinámico importante es el de estabilidad solo va a estar dado por las variables críticas. Y eso hace en realidad que sistemas de baja dimensión, de muy poquitas variables, tengan mucho más sentido, sobre todo si tienen estabilidad. No necesariamente se le pone un problema con muchas variables y uno se queda con poquitas. Por eso algunas veces hablé que, por ejemplo, con la teoría de fluidos, con una teoría cinética, uno parte con muchas variables, sin embargo, se queda con, son simplemente las cantidades conservadas, y son tres modos propios que están en el origen, que son la conservación de energía, momentum y masa. Y son las tres ecuaciones de fluido, por ejemplo. Pero hay muchos otros problemas, uno puede tener muchas variables, y la gracia de las formas normales, que ser con estabilidad, uno va a tener una fuerte reducción de la dinámica a las variables que son críticas. ¿Y por qué? Porque en la inestabilidad en general es raro que ocurra que muchos valores propios sobren estables al mismo tiempo. Esa es la gran gracia que tiene. Van a ser poquitos en general. Obviamente puedo buscar inestabilidades rebuscadas que tengan muchos, pero aún así va a ser en general algún tipo de reducción. En el peor de los casos va a ser la misma variable, en el mejor de los casos va a pasar de muchas variables a casi múltiples, a la inestabilidad genérica. Entonces, otras lentas y tenemos los modos críticos. Entonces, cuando hacemos eso, siempre el L lo podemos separar, digamos, de la siguiente forma, guardar, escribirlo, el L lo podemos escribir, obviamente, o representar en esas variables que analizamos el problema. Por ejemplo, uno podría tener acá un 0, simplemente que ilustrar el tipo de L que estoy pensando, podría tener un 0, esta sea un modo propio, pero al mismo tiempo podría haber otro 0, por ejemplo, que podría tener un bloque de Jordan. Por ejemplo, podría tener uno que tenga una forma como el que acabo de hacer ahí. Pero además podría tener otro, por ejemplo, este podría a su vez también ser regenerado, o sea, sean dos vectores, o podría tener dos bloques de Jordan. O sea, eso no hay ninguna imposición de que no ocurra eso. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que puedo tener bloques de mi sistema, lo puedo ordenar las variables por la gana. Aquí es, por ejemplo, valores propios 0. Por ejemplo, esto quiere decir que tengo valores 0 degenerados, los cuales tienen dos vectores propios, o sea, perdón, tiene un solo vector propio, pero tiene generación 2. Una forma de representar eso, una forma que Jordan enseña a hacer eso, es simplemente que uno coloca otro vector más que lo escribe de esa forma. Y así uno puede representar dos vectores. Uno que es vector propio directo y el otro es vector propio del operador al cuadrado. Podéis crearse el operador al cuadrado, eso es como lo hace Jordan, pero que se recuerden esa parte de ahí. Pero en general uno puede tener esto y a su vez puede tener varias veces este pedazo de bloque porque podrían ser independientes, pero están degenerados como se me dé la gana. Eso trata de mostrarles el tipo de L que vamos a tratar de considerar en general. La teoría me permite ser bien en general. También me permite, etcétera, o sea, me permite escribir muchos de estos bloques, tantos como necesite. También puedo tener otro tipo de bloques degenerados, que son aquellos que tienen que ver que tenga complejos conjugados que usan el sistema, pues también puedo ocurrir. En ese caso, por ejemplo, podría tener uno simplemente así, por ejemplo. ¿Okay? Pero también puedo tener bloques en los cuales tengo una bifurcación, si quieren, de on-off, pero degenerada. Eso significa que podría estar de mayor dimensión y tener menos vectores propios. ¿Eso qué significa? Que si uno lo calcula, por ejemplo, si fuera degenerada, sería así, podría tener un i omega, si quieren verlo así, me va a quedar un i omega, voy a tener, digamos, si quieren que colocar algo así como un 0, va a estar simplemente dos veces este i omega, así va a ser i omega, y acá va a tener, digamos, un menos, y acá va a tener un i omega, y acá me va a aparecer un 1. 0, 1, 0, 0, 0, y etc. ¿Okay? Así empiezan a aparecer cosas un poco, entre comillas, un poco incómodas, pero uno puede llenarse de este tipo de cosas que uno se puede imaginar, inestables, tantas que uno puede imaginarse. ¿Okay? Y después en algún momento que termine de hacer todas las que son con términos imaginarios que uno puede tener, uno va a tener una última parte de esta matriz, va a depender del problema que voy a estudiar en cuestión, o sea, siempre depender del problema que voy a estudiar en cuestión. Ahora, esta estoy representando en la base del vector propio, ¿no? Porque si no, no me quedaría así, me queda una forma un poco extraña. Y después voy a tener una parte que está asociada a todos los modos computacionales. ¿Okay?
Los modos estacionarios, si quieren, siempre los puedo representar diagonales, con partes simplemente, con partes reales, o sea, me quedan lambdas, más y omega, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos los que están hacia acá. Entonces, toda esta parte que está acá sería la parte, si quieren verlo, para representarla, serían los modos críticos. Y esta parte aquí serían los modos estables. Lo hice chiquitito, serían los modos estables, puede ser muy grande. ¿Okay? En vez de presentarlo así, o sea, trato de decir el tipo de problema que voy a dar, si alguien me dice, mira, tengo una inestabilidad, pero me tiene que decir cómo es su inestabilidad. Esa es la primera parte que una persona me tiene que decir antes de encontrar su fórmula normal, me tiene que decir, tengo tal tipo de inestabilidad, que significa que no solo me tiene que decir cuántos modos propios tiene el cero, sino que además me tiene que decir el número de vectores propios. ¿Okay? Solo eso es la información completa del problema, es decir, que la estabilidad va a estar dada por el operador lineal. ¿Okay? Si no me da eso, no tengo toda la información. Una vez que ya tengo eso, incluso ya con eso sé escribir la ecuación que debiera llegar a la ecuación. Eso es lo que quiero enseñar, cómo hacer eso. ¿Okay? Entonces, si alguien entonces me dice, sí, encontré estudiante que me diga cómo entiendo el sistema, yo digo, sí, te va a pasar esto, porque sé cuál es la ecuación que debiera llegar, y si la estudio a priori, puedo decirle qué es lo que va a pasar. ¿Okay? Eso va a ser. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me dice, tengo dos valores propios, y omega y su complejo conjugado menos y omega, ¿cuál es la ecuación que escribe el sistema? Por supuesto, naturalmente tiene que ser una ecuación de la forma como la modificación de Off que escribimos, DTA igual a mu A por funciones de módulos de A cuadrado por A. Inmediatamente sé cuál es la solución, inmediatamente sé cuál es la ecuación crítica que debe resolver la persona. Pero la gracia es que eso lo podemos hacer para toda la inestabilidad. Eso es lo que es interesante y eso es lo que espero mostrarles, digamos, cómo uno logra construir eso. Entonces, ¿cómo hace esto uno para poder manipular? Se imagina, cada vez que en esta matriz no podríamos llegar muy lejos. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a llamar es que toda esta parte de los modos críticos, simplemente, equivalentemente, vamos a escribir que L lo voy a escribir simplemente como una matriz J alfa beta, que es la que está asociada a los modos críticos, y aquí coloco una matriz gamma, una submatriz, si quieren, gamma beta, que son dos espacios ortogonales. En realidad uno puede tomar espacio y escribirlo en dos espacios directos. El espacio directo asociado a los modos críticos, el espacio directo asociado a los modos, digamos, que son de, en este caso, estables o de reparación, que están hacia acá. ¿Sí? Entonces, si J me escribe ahí un poco extraño, es justo toda esta cosa. Todo lo que tenga verde imaginable es este J alfa beta, una vez que lo escribo en esta base especial. ¿Ok? Eso significa que, o sea, que lo estoy diciendo, entonces, donde si quieren verlo, el espacio, el problema que estoy estudiando en cuestión, lo separo en el espacio, si quieren, de modos críticos, y le sumo un subespacio de modos, digamos, estables. Modos estables. ¿Ok? Es la forma que uno representa, donde además formalmente lo que estoy diciendo es que los J, tengo ahí alfa, beta, son tales que multiplicados, digamos, por vectores de base, esto va a ser vectores de base, me simplemente hacen que si quieren lo utilicen. N, mejor así. N aplicado, si quieren verlo así, a un vector cualquiera, ¿sí? Ok, se salió de centro. Gracias por. Entonces, N, ¿qué quiere decir con N? N aplicado a estos vectores psi, para llamarlo así de alfa, ¿ok? Donde esto es alfa, beta, simplemente esto es J, si quieren alfa, beta, psi de alfa. ¿Qué quiere decir con esto? Estos son los vectores críticos que aplicados me quedan la parte crítica. Por ejemplo, si fuera un modo cero, simplemente sería L aplicado a psi, es cero, porque el valor es cero. Si fuera un bloque Jordan, entonces me aplicaría 0 o 1 de acuerdo a lo que está acá. Entonces es la forma de representar los modos críticos, es decir, donde, lo que estoy diciendo, donde esto es psi, alfa, porque si quieren lo voy a veces representar, quizás me gusta más representarlo así, son los vectores críticos. Son los vectores críticos. ¿Ok? Simplemente puedo siempre escribir el sistema en esta base crítica y por supuesto también tengo otros vectores propios asociados a los modos estables.
La gracia es que, como les dije, me voy a concentrar sobre los modos críticos. Por supuesto, también puedo colocar estos vectores y mostrar que el cambio de variable hace ecuaciones que son críticas, las cuales son singulares, y hay otras que no son críticas, que van a ser variables esclavas de las variables asociadas a los modos críticos que espero mostrarles prontamente. Pero lo que me va a importar es hacer esta reducción, que en la práctica lo que a uno le interesa. Uno no quiere estar haciendo cambio de variable, uno quiere hacer simplemente encontrar la ecuación que describa la dinámica relevante de mi sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace uno una vez que hace este análisis lineal? O sea, cualquier problema que lo vamos a formar, lo primero que tengo que hacer cuidadosamente es estudiar cómo es mi inestabilidad cerca del punto crítico que me da esto que está acá. Entonces, una vez que uno tiene eso, es decir, que vuelvo a insistir, tengo una solución V, digamos, de 0 o alfa 0, que es un punto crítico, que se deviene inestable cuando mis parámetros alfa pasan a ser un alfa crítico. Puedo tener varios parámetros, eso también puedo tener índices, digamos, puedo tener varios parámetros, alfa a unos alfa críticos. Entonces, justo ahí, entonces, el sistema se puede escribir de la siguiente forma. El sistema se puede escribir de la siguiente forma. Uno toma, esta vez no es una teoría perturbativa, esta es exacta, tomo V, escribo simplemente V de alfa igual, me paro en torno al punto crítico, introduzco una variable U de alfa, y la ecuación, una vez que la reemplace, simplemente evalúo en esto, tengo que ser capaz de mostrar que la ecuación, voy a escribir una ecuación de la forma B, simplemente B, me va a quedar aquí de alfa igual a L, ¿ok? L aplicado, de U, y ahora pasemos, ¿no? U, me va a quedar U de alfa, esto va a quedar aplicado a U de alfa, más en principio términos no lineales, van a ser términos no lineales de U, ¿ok? Simplemente hago el cambio, me paro ahí y hago, si quieren verlo mentalmente como un Taylor, pero esta vez colecciono todo hasta el fin, hasta donde pueda llegar. Porque hasta ahí no tiene ninguna gracia, simplemente escribo eso así, donde si quieren los n en general, ¿qué forma van a tener? Los que vamos a tratar de estudiar, los n en general van a ser funciones que uno las puede escribir como un término, si quieren, los n en principio se deberán poder escribir, bueno, y así por repartir lineal, pero los n pueden ser términos cuadráticos, pueden ser términos cúbicos, ¿sí? Una duda, ¿el n depende de dónde se no, es solo por repartir no lineal, solo para enfatizar en lo lineal. ¿Okay? No es que depende de dos U, sino es para recordar eso. ¿Okay? Es memotécnico, no tiene nada, por supuesto, función de U. ¿Okay? Y U, y además no dije, fijé todos los parámetros, porque acabamos de volver, fijé todos los parámetros, en realidad, esto evaluado en lambda crítico, y el operador lineal también está evaluado en lambda crítico. Después voy a mover lambda, voy a hacer lo que llamamos foto, voy a desarrollar, mover el parámetro. O sea, primero escribo la ecuación en el punto crítico y después muevo los parámetros. ¿Okay? Entonces, hago eso, en principio va a poner escrito así, donde si quieren verlo, donde, por ejemplo, n al cuadrado no es un monomio, pero tiene la forma de un monomio en el sentido que es un espacio cuadrado, así que aquí tengo algo así como un parámetro, si quieren un gamma, alfa, si quieren 1, alfa 2, de U alfa 1 por U alfa 2, y obviamente estoy sumando sobre índices que están repetidos. ¿Ok? ¿Sí? Para no estar creando, obviamente estoy sí sumando sobre índices que están repetidos. ¿Sí? Es un término cuadrado. ¿Sí? Y lo mismo, por supuesto, n, si quieren, a la 3, simplemente voy a tener un término que es la forma alfa 1, alfa 2, alfa 3, de U alfa 1 por U alfa 2 por U, obviamente, alfa a la 3, y eso entonces va a querer escribirlo, y por supuesto estamos pensando que hay un n elevado a la potencia n, etcétera, que no buscamos, pero simplemente voy a representar y que claro, alfa 1, alfa m, de U alfa 1 por U alfa a la n. ¿Ok? Vamos pensando en esos coeficientes horribles que nos vayan quedando expandidos así. Y una gracia del cálculo formal es que, como todo es formal, bueno, uno simplemente lo expresa y lo escribe. Pero eso es lo que estoy diciendo. Es decir, que preparo el punto de equilibrio, lo reemplazo, expando y me quedo a todo orden con lo que tengo. ¿Okay? A todo orden. No es que lo voy a buscar, me quedo a todo orden con la solución. Obviamente, el primer supuesto de las formas normales es que yo pueda expandir
eso. ¿Okay? O sea, los términos son exponencialmente chicos, ahí tengo un problema. Así que ahí si quieren hay una única hipótesis que hay que volver en caso de que tenga un problema. Hipótesis es simplemente, estamos suponiendo que la dinámica no lineal es suave, en algún sentido, porque la podemos expandir. Entonces, estamos suponiendo hipótesis, la dinámica del sistema, ¿okay? Es suave y no hay términos exponencialmente pequeños. Y no hay términos exponencialmente pequeños. Recuerdo, esos son los términos que no tienen desarrollo de Taylor, las funciones no son cero, como los que descubrió en doble de carrera. Y no hay términos exponenciales pequeños. ¿Ok? Esos términos, típicamente la forma exponencial de 1 partido por x cuadrado, cuando x tiende a 0, entonces sabemos que eso está ahí, el Taylor de eso, el 0 es 0, sin embargo la función es 0. Esos términos son desagradables o agradables, no sé cómo quieran ver, que no tienen Taylor usual. Así que hacemos eso. Así que estimamos bien, escribimos eso así. Entonces, ¿cuál es la idea o qué es lo que queremos hacer con este tipo de ecuación? Uno quisiera de alguna forma encontrar una ecuación para la variable central. Eso es nuestro objetivo y queremos hacer, encontrar una dinámica en torno a la estabilidad para la variable central, cosa que podamos partir de un problema complicado y reducirlo a la ecuación la más simple posible que nos pueda dar cuenta del problema que uno quiere resolver. Entonces, para hacer eso, entonces queremos, si quieren, vamos a tocar nuestro objetivo que queremos hacer. ¿Cuál va a ser el objetivo? Encontrar, voy a ser más explícito, encontrar la ecuación minimal. La ecuación minimal, ¿qué quiere decir minimal? Bueno, vamos a ver qué la vamos a coger minimal, no es que tenga menos términos, eso puede contar si lo cambio variable o menos términos, va a ser la ecuación minimal en el sentido que la que vamos a imponer simplemente de alguna forma, cuando hagamos condición de solubilidad, es contar las más simples decisiones que vamos a poner en condición de solubilidad y en general la ecuación más simple, pero pueden hacer, cuando son muy degenerados, pueden haber ecuaciones que parecen no ser la más simple. Por ejemplo, en la fórmula, lo que dije, la ecuación de Lorentz es una fórmula normal, donde corresponde a un bloque normal, que es la forma O3. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo 0, 0, 0 y un 1. Eso significa que tengo un vector de propio y de otros dos degenerados. No puede mostrar que tiene propiedades. Y claro, tengo un bloque Jordan y dos vectores propios distintos. Entonces, pero la forma que tiene no es la forma minimal, pero es equivalente. Vamos a mostrar que es equivalente. Entonces, la idea es encontrar una ecuación minimal. Vamos a explicar precisamente lo que quiere decir minimal. Encontrar la ecuación minimal para los modos críticos. Para modos críticos. ¿Okay? Es un poco lo que hace. Y ahora, ¿por qué sigue siendo de interés hacer eso? Les voy a preguntar, ¿pero por qué me interesa eso? Obviamente, muchas veces uno se enfrenta a que le dice, ok, tengo este sistema físico, es un plasma complicado o acoplado a aceite o otra cosa, y uno no sabe mucho qué hacer. Entonces, la primera estrategia que voy a tratar de hacer es que quizás uno dice, bueno, y si me muevo a una región donde puedo reducir variables y tratar ahí atrapar cosas para entender lejos. Muchas veces uno hace eso con el objetivo de entender cosas que son difíciles de entender parado como está parado. O sea, muchas veces uno tiene un experimento, sin embargo, el experimento está en un lugar que uno puede ser muy poco, salvo observa. Y uno no quiere solo observar. Uno quiere observar, explicar y observar. ¿Okay? Entonces, para hacer eso, uno trata de moverse a regiones donde uno pueda, de alguna forma, decir cosas. ¿Okay? Y eso uno trata de hacer sistemáticamente como método de avance del conocimiento. Entonces, esto nos va a permitir sistemáticamente tratar de llevar los sistemas en cuestión que uno está estudiando a un lugar donde uno tiene más posibilidades, no garantizadas, pero mayor posibilidad de entender la complejidad o lo que uno esté estudiando. Entonces, es un poco lo que... Entonces, para ese objetivo, uno dice, ¿cómo puedo encontrar razón para los modos críticos? Y uno dice, bien, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a hacer un ANSA, un cambio variable, variables críticas, que pueden ser complejas o reales, entonces vamos a hacer un ANSA. O puedo hacerlo formalmente también con las variedades estables, pero solo puedo hacerlo con los modos críticos, que es un poco más simple, donde uno dice, mira, lo que voy a hacer es que voy a escribir un U, voy a escribir un U de alfa, lo voy a pasar a mis variables críticas, alfa, que están así,
Y estas alfa los voy a llevar, digamos, por ciertos vectores, que, bueno, van a ser, por supuesto, los vectores críticos, los nodos que van a ser inestables. Después voy a ir haciendo cambios de variable cuadrático, cambios de variable cúbico, cambios de variable, etcétera. Y lo puedo convencerlos que voy a poder, a través de aplicar condiciones de subabilidad, usando este tipo de métodos singulares, poder descontar ecuaciones que van a ser lineales en A, también van a haber ecuaciones constantes, pero como estamos justo en el punto crítico, solo voy a aparecer sobre ese problema cuando mueva el parámetro. Por ahora no estoy moviendo el parámetro, así que esto me queda algo crítico tal como queda, pero que sí puede haber ecuación lineal, cuadrática, cúbica, etc. Okay, es un poco lo que voy a estar haciendo. Quiero contar esto F que hace esa clase. Vuelvo a insistir, los alfas son muchos. Los alfas son cosas que van de todos los modos críticos, de 1 a, supongamos, hay n modos críticos en cuestión de este problema. Cuando era off, era simplemente, eran 2, y siempre uno puede usar una variable compleja y es muy compleja, porque, bueno, esto obviamente es vectorial. Usamos como esto un número complejo, ahí escogemos la variable compleja más su variable compleja conjugada, o la variable real. ¿Okay? Algunas veces van a ser complejas, otras veces van a ser reales, va a depender del problema en cuestión. Entonces, cuando quisiera hacer esto, de tratar de hacer un cambio, la idea, si quieren resumir en palabras, la idea es de hacer, idea de proceder, idea es calcular un cambio de variable. Ahora hice un cambio de variable, pero además el cambio de variable tiene que ser que parte de un término lineal, de los modos críticos. Así como hice un cambio de variable cerca de la entidad. ¿Por qué va a ser cerca de la entidad? Porque obviamente, si la matriz J que escogí, se fijaron en algunos bloques que estaban en la identidad, cerca de la entidad. Cuando son puros ceros, claro, son directamente las mismas variables, pero cuando el bloque Jordan van a haber relaciones entre mis variables, no va a ser una combinación, no sé, de la presión más el voltaje, etcétera, como para hacer combinaciones lineales de mis variables originales que son sobre las cuales tengo intuición física. El problema va a ser que muchas veces las variables de la forma normal no solamente van a ser variables directas, sino es la intensidad del campo eléctrico. Puede ser una combinación del campo eléctrico más la temperatura multiplicada por constante de propiedad. Así que ahí hay un poco de dificultad y ahí uno como físico tiene que ser cuidadoso e interpretar correctamente las cosas. No se puede hacer obvio, pero sí lo interesante, sabemos que Z es una combinación lineal de las variables del problema físico. Por eso hablamos que va a ser una idea es calcular un cambio de variable cerca de la entidad, y obviamente cerca me refiero también que en términos no lineales. La idea es que es un cambio de variable cerca de la identidad. Y ese cerca, bueno, insistir, ya sé que es vago, pero bueno, es lo vago que podemos decir. Va a depender del problema, el problema, cómo aplicar realmente este método. Por eso les traté de hacer primero ese off, para prepararnos un poco hacia acá, porque si no es raro imaginar todo esto de ese. Por eso hicimos ese ejemplo con mucho detalle, para que nos ayude entonces a hacer nuestro ejemplo. Entonces, la idea, ¿cómo uno procede? Entonces, procedimiento. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser parecido a lo que hicimos al principio, simplemente uno va a hacer que, orden por orden, uno va a tratar de calcular, orden por orden me refiero en la nueva variable, vamos a hacer el orden polinomial de la variable, el orden polinomial, el orden cuadrático, el orden cúbico, etc. Y vamos tratando de encontrar, vamos a ir construyendo este cambio de variable y al mismo tiempo construyendo la ecuación. Un método sistemático, uno construye ecuación y construye el cambio de variable. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, el procedimiento es que, por ejemplo, uno parte y voy a usar la notación, si quieren, al orden 1. Voy a colocarlo así, uno trata de calcular al orden 1. Significa, vamos a hacer este 1. Entonces, 1 en la variable, 1 en la variable. Entonces, vamos a tratar de hacer eso orden por orden. Esto va a ser 1 en el orden de la variable. En este caso, ¿qué va a ser? Al orden 1. No va a ser muy interesante, y al orden 2, 3 y n va a ser ya más interesante. Al orden 1, simplemente lo que vamos a decir es que la ecuación que debo estudiar es simplemente me queda A alfa por el vector psi alfa, ¿ok? Que por recordar el vector, insisto, me gusta probarlo así porque me recuerda más fácilmente el producto punto que quiero introducir en algún momento. Pero eso es simplemente notación, eso simplemente si quieren lo pueden recordar. Esa parte que está ahí es un vector, lo estoy indexando, un vector psi alfa. ¿Okay? A es variable, psi es vector.
Entonces, al orden 1 hago eso, y al orden 1 mi cambio variable debería ser dta igual f de a, en este caso 1, función de a, de las variables alfa, y aquí se quiere un beta, y esto es alfa. ¿Ok? Y al orden 1, bueno, tengo que contar cuál es eso, cuál es este orden 1, y después vamos a ir al orden 2, etc. Y vamos a ver que en general lo puedo mostrar que es una estructura que se replica sistemáticamente, y la gracia es que uno la puede resolver a todo. Bueno, eso es lo interesante de descubrir pronto. Entonces, hasta ahí parece formal. Uno dice, puede buscar simplemente un cambio de variable así. Uno se va a la ecuación y uno dice, ok, parto y me devuelvo la ecuación, que es la forma dtu, y tomo todos los términos que sean al orden 1 en A. Entonces, si mi variable se escribe así, bueno, fácilmente eso debería ser simplemente elegimos el dta al orden 1 y por el vector de psi a, y aquí hay un alfa, metido ahí, u alfa. ¿Ok? Eso simplemente es f de 1, función alfa, función de los a, por algo muy distinto, no es el mismo lado, por supuesto, función del término a lineal, y esto multiplicado por el psi de alfa. ¿Okay? Al otro lado de la ecuación, tengo que hacer la ecuación lineal, me va a quedar simplemente n aplicado a u1, para que es lineal, y u1 a lo lineal es simplemente a alfa por el psi de alfa. ¿Ok? Y cuando lo aplicamos, si quieren acá, recuerden bien, esto significa entonces que lo que significa matricialmente cuando uno aplica esto es que este se replica con el signo acá, y en realidad hay que, cuando aplico el operador lineal, debo recordar que los vectores pasan, se aplican por el primer componente, y es la otra, la componente que se multiplica. ¿Okay? Esa es la forma formal de cuando aplica el operador lineal. Simplemente, como lo hacemos en cartesiana, nos olvidamos y simplemente colocamos A por el vector, estamos felices, estamos en cartesiana. Aquí estoy usando una base que no es mi base de ecuaciones originales, sino que es mi base normal. ¿Okay? No olvidar, si es que alguien no se está dando cuenta, eso está ahí. Yo tengo, por supuesto, mi base con los vectores, después el problema físico inicial puede tener una base canónica. Esa sería la base canónica, en sentido canónica, es la base de mi problema de partida, donde escribo las ecuaciones físicas, pero las estoy todas escribiendo en los vectores críticos. Son estos los que van a regir la dinámica y no la base crítica. Eso va a ser importante, porque vuelvo a insistir, uno escribe las ecuaciones en las bases canónicas, pero cuando yo escribí mi cambio de variable, siempre me va a convenir mejor escribirla en esta base. La base de los modos críticos es la base natural de representación de la dinámica de los modos críticos. Por eso uno empuja que este base escribe así. Y uno dice, una vez que uno hace la lineal, uno puede calcular este S, simplemente calcula los vectores propios, una vez calcula los vectores propios, encuentra la matriz S, y esa matriz, por supuesto, existe una matriz de pasaje, obviamente que relaciona una con la otra. O sea, esto hace obviamente alfa, beta, y acá me queda entonces epsilon beta, que relaciona también mi base canónica con la otra. Con eso es que construyo el dtu de n de u de n, que por ejemplo para lo de u, si lo estoy escribiendo en esta base de modos críticos. Siempre tengo derecho de escoger la base que me dé la gana para escribir mi ecuación. ¿Okay? Pero eso, que aquí parece ser trivial cuando uno calcula un montón de trabajo. ¿Okay? ¿Por qué? Por ejemplo, si tengo tres variables, el S ya es una matriz de 3×3. Si tengo, no sé, por ejemplo, un problema y donde acoplo, no sé, campos eléctricos, con polarización, con otras cosas, estas matrices pueden ser de dimensión 10×10 o más, uno las tiene que calcular, las tiene que invertir y todo el rato transformando el problema de uno a la otra, pero es un problema de álgebra lineal, uno puede calcular, simplemente saber invertir matrices, y para eso sí que somos buenos. ¿Okay? O tenemos algoritmos que son muy eficientes para hacer ese tipo de cosas, así que ahí no hay una dificultad en absoluto. Pero técnicamente no es trivial, así que hay trabajo, escribo las cosas que digo, escribo la ecuación, pero quizás sea muy digamos, poco enfático decir que hay un montón de trabajo para pasar de una a otra. O si enfrenta un problema, yo les descubro, calculo un montón para llevar la forma que parece hacer simple. Entonces, dicho eso, me queda el L así en esta base, y lo interesante es que A, por supuesto, el L es un operador que aplica sobre un operador vectorial, no aplica sobre los A, la A para él son mudos. Lo que él aplica, una matriz, aplica sobre la parte vectorial, y en este caso lo que me queda, bueno, lo voy a escribir acá, con este paréntesis que puse acá,
Y entonces esto me hace simplemente del lado de acá, me queda simplemente que F1 de alfa de A beta de psi. Entonces esto es psi aplicado a N, es simplemente lo que llamé J, en este caso beta alfa de A alfa por psi alfa. Y por lo tanto uno concluye lo que más o menos uno espera. Si yo escojo como variable, mi cambio de variable, las variables críticas, obviamente al orden lineal debo recuperar el operador crítico. Debo recuperar el J. Es decir que esto me dice que F de alfa es simplemente J, si quieren, beta alfa en este caso, o sea, elimino S con eso, tengo el alfa, y me queda que J alfa es simplemente beta alfa a alfa. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa lo que vuelvo a insistir, que al orden lineal obviamente debo recuperar que mis variables críticas recuperen el operador crítico, es decir que beta es igual a alfa, es igual a simplemente J beta alfa, o sea, perdón, beta alfa, beta beta. ¿Ok? Debo recuperar la parte lineal. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Si es que alguien de ustedes, bueno, parece todo muy simple, uno se da cuenta. Si el J habría sido simplemente un J que tengo un problema en el cual tengo un solo modo crítico que hace una estabilidad estacionaria, entonces en ese caso el J es un escalar y es simplemente el cero. En ese caso estaría regulando la ecuación beta igual alfa igual a cero. ¿Okay? Si el J en cuestión me habría hecho un bloque Jordan, o sea, perdón, podemos hacer un bloque Jordan también. Pero primero, modificación de Andronikov off. En ese caso, el J en la forma I omega 0, 0 menos I omega. Y la ecuación que habría encontrado simplemente dt alfa, habría encontrado 2 igual a I omega A, y habría encontrado otra que tiene un índice A conjugado, una 1 y un 2, y la otra es menos I omega A conjugado, donde a una componente llamo A, y ahora le llamo A conjugado. ¿Ok? Y etcétera. O sea, esta ecuación se ve inocente, pero tiene que ver con mi modo crítico. La estructura, justo escribo el sistema, hasta ahí trivialmente, en la representación de modos críticos. ¿Ok? Pero la gracia es que solo me queda el modo crítico. Aquí empiezo a hacer una separación del operador que, vuelvo a insistir, es TL, puede tener dimensión 20 por 20, el modo crítico puede ser 1. Y entonces reduzco la dinámica de 10 variables o 20 variables a una variable. Esa es la gracia y tiene como reducción el sistema dinámico. Entonces, va a ser que hay una sola. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ustedes? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos hasta el orden 2. Entonces, veamos el orden 2 y ahí vamos a empezar a ver cómo esto va tomando forma. Entonces, al orden 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que simplemente, o si quieren, en U2, entonces quiero decir que en U voy a seguir escribiéndolo como alza A por epsi alfa alfa más un U2, algo que es un término que es cuadrático en A, o sea, es en función de A por A, si quieren verlo así, con alguna matriz que lo multiplique, y tiene componente alfa. Esta parte es desconocida, la quiero calcular para que me haga el cambio de variable del orden 2, y a su vez voy a pedir que para mi ecuación, la ecuación voy a escribir un d de alfa igual a la parte lineal, que ya la calculé, tiene la forma, si quieren verlo así, es alfa beta a beta, es contar un término cuadrático en A, el cual por ahora también es una incógnita. La idea, obviamente, este método es que voy tratando de resolver mi ecuación por medio de encontrar el cambio de variable que me permite encontrar la ecuación deseada. ¿Ok? Veamos entonces ahora cómo eso va formando una estructura bien definida y que la gracia es que lo vamos a poder aplicar al orden n y que también lo podemos resolver a cualquier orden. Eso es un poco la gracia, eso es basado simplemente en este método que simplemente se llama de las características propuesto por Riemann en general para resolver ecuaciones diferenciales. Voy a hacer obviamente un momento para ilustrar que se utiliza. Entonces, ¿qué pasa al orden, digamos, al orden 2? Entonces, al orden 2, uno dice, ok, entonces, ¿qué hacemos al orden 2? Calculamos, quiero calcular dt, u, todos los términos que quedan al orden 2 en A. Entonces, uno dice, bueno, primero tengo que calcular dta al orden 2, coloco dta derivada al orden 2, ok, por el vector psi A más, ¿qué más me queda? Tengo A cuadrático. El A cuadrático uno dice, bueno,
lo derivo con respecto de a de, si quieren verlo así, de alfa, de a de beta, porque esto tiene un índice alfa, de a de beta, ok, este es el término orden 2, que es incógnita, de a de beta, por de a de beta, a de t, como derivo un término cuadrático en a, baja de orden, ahora de orden lineal, por lo tanto aquí esto me quede cuadrático, lo tengo que multiplicar por la derivada de a de orden 1, de tal forma que eso quede cuadrático. Eso me asegura de que es cuadrático. Es decir, que esto se transforma en lo siguiente, se transforma esto de ta al orden 2, es lo que llamé F2, función de a y a, entre comillas, o si quieren a, como me gusta más escribir a mí, si quieren es alfa y aquí beta, obviamente está dos veces, por psi alfa, más, y esto que está acá es al orden 1, es el término de la forma j alfa beta, ¿ok? De, en este caso, a beta, por la derivada de a de alfa de u alfa. 2. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Esto va a ser importante porque va a ser el operador en general asociado al operador homológico. Va a ser parte del operador homológico. Es que encontrar i omega por a derivado de a. En general va a ser una forma con esta estructura. ¿Ok? Va a depender cómo es mi j, pero esto va a ver que a todo orden va a aparecer este pedazo del operador. Todavía no aparece completamente, pero ya vamos a ver cómo aparece el operador homológico en general, cómo va a aparecer ese operador homológico a todo orden. Entonces, al otro lado de la ecuación, tengo los términos cuadráticos que me queda el término lineal L aplicado a U2 alfa, ¿ok? Eso efectivamente es de orden 2, y después tengo los términos que son de la forma más n al orden 2, donde esencialmente para que me quede cuadrático, solo lo voy a usar históricamente, debo aquí usar la parte lineal, es decir, que aquí debería usar U orden 1, U orden 1, porque no hay forma de cualquier otra cosa que haga como estar cuadrado, me queda superior. La única forma que me quede algo cuadrático es que ocupe la solución al orden 1, pero esa la conozco. El orden 1 es simplemente alfa por el vector. Y ahí voy reemplazando y me queda algo que es de orden cuadrado, eso es conocido. Por lo tanto, ¿cómo me queda la ecuación? Si uno ahora ordena las cosas, me queda de la siguiente forma. Va a aparecer un término de la forma simplemente j alfa beta por a beta derivada de, en este caso, a alfa menos n aplicado a, en este caso, u alfa, que es incógnita. ¿Ok? Esa parte es incógnita. Al otro lado de la ecuación voy a tener un n que depende al cuadrado, depende de mi cambio al orden 1. Es decir, si quieren verlo, es n de alfa, pero depende si quieren estrictamente de psi vector evaluado, cuando lo calcule, me va a quedar, si quieren, gamma, el índice. Entonces me va a quedar eso está ahí, una vez calculado lo cuadrático, menos este término que está en F2, que me queda, lo paso hacia el otro lado, me queda F2 por el vector, si quieren, que función de a beta, alfa, por el vector psi alfa. Me queda esta ecuación que está ahí. ¿Qué es esto? Pues lo primero que vamos a introducir es que esto va a ser, por decir, lo que vamos a llamar en general el operador homológico asociado a E. ¿Ok? En el caso que vimos para la bifurcación de Andronov-Off, el JQC fue el tal que él tenía el bloque de la forma I omega 0, 0 y menos I omega. ¿Ok? Pero en general puede ser cualquiera. Puede ser cualquier inestabilidad donde me construye el F, me construye este operador que, fíjense, tiene dos partes. Tengan cuidado las dos partes que tiene. Tiene una parte que solo aplica sobre las variables A, y tiene la gracia que aplica sobre las variables A, pero es de tal forma que deja invariantes los espacios de los polinomios respectivos al orden. Existe un polinomio, no sé cómo llamarlo, un monomio de orden n, porque no tengo cubo, cuadrático, etc. Sino que solo tengo monomios de orden cúbico, los deja cúbicos. ¿Por qué? Porque lo deriva y lo multiplica. Deriva y multiplica, y por lo tanto los deja invariantes, y tengo otra parte L que aplica la parte vectorial. El N solo aplica sobre las componentes vectoriales y esta parte acá aplica sobre las componentes en A. Entonces introducimos el operador homológico L, que bueno, tiene dos partes. Tiene una parte que, insisto, aplica formalmente sobre la parte en la derivada del cambio de variable, y otra parte que aplica sobre la parte vectorial. Entonces anotamos, bueno, esto aplica operador homológico, operador
homológico. Entonces aplica sobre el espacio vectorial. Pero no es, ojo, fíjense, aplica sobre todo el espacio vectorial. M no está en este subespacio de la J, todas, aplica en todas las dimensiones. ¿Okay? Simplemente que coloca un vector y le hace algo, una matriz, y todo un vector y otro vector. Y este de acá, no cambia el espacio vectorial, pero sí, digamos, de forma, simplemente el espacio de los monomios cambia o modifica o deforma, ¿sí? Deforma los monomios en A. Digo monomios porque realmente los dejo invariantes, ¿sí? A eso se llaman monomios. ¿Sí? ¿Vamos a verlo? Y tenemos este operador que está ahí. Entonces uno dice, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Tenemos que resolverla para poder así ir siguiendo progresando entonces el método. Y la gracia es que vamos a ver que, la gracia es esa, va a ser que al orden n, voy a mostrarles que siempre la ecuación va a ser de la siguiente forma, va a ser el operador homológico aplicado a la incógnita al orden n, igual a algo de puras cosas conocidas, no hay más que esta, menos el cambio variable que quiero determinar. Va a siempre tener la misma estructura. Entonces, la gracia que tiene es que uno puede caracterizar cómo hacer ese tipo de cambio de variable en general. Entonces, ¿cómo resolver al menos el orden cuadrático? Y eso nos va a permitir resolver el otro orden. Entonces, ya sabemos cómo hacer eso. Uno tiene que introducir un buen producto punto para poder aplicar la alternativa de frente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el producto punto que vamos a introducir? Entonces para resolver la ecuación lineal, como dice, ¿cuál es la ecuación lineal? Obviamente esta es la ecuación lineal que queremos resolver, donde esta es incógnita y esta también es incógnita por ahora. Pero tenemos un operador igual a algo, igual a alguna cosa, entonces en solución sí o sí, lo que está al otro lado es ortogonal a todos los elementos del adjunto del operador homológico. Entonces tenemos que introducir un producto punto para introducir el adjunto y ya no tenemos problema, y ahí simplemente operamos. Entonces, ¿cómo introducimos un producto punto? Entonces, el producto punto, fíjense el espacio donde estamos, entonces no estamos muy bien o también, el espacio de funciones que estamos viendo ahora son cuadráticas, pero realmente quiere decir que van a ser cosas de la forma, si quieren verlo, gamma, alfa, beta, a si quieren alfa, a beta, y en general aquí van a haber vectores. Vamos a notarlo bien así en abstracto, vectores. No ven ese tipo de elementos que estamos, por lo menos, al orden de 2 estudiantes. Entonces necesito introducir un producto punto que aplique tanto en el espacio de vectores y un producto punto que aplique en el espacio de los polinomios. Entonces la idea fue, vamos a introducir esta idea de producto punto para el espacio. Entonces necesitamos, si quieren verlo, necesitamos un producto punto. Porque necesitamos un producto punto tanto en el espacio de polinomios o monomios de A y vectores, en este caso B. Porque el espacio de vectores uno diría, bueno, ese lo conocemos bien. En ese espacio uno típicamente, digamos, bueno, uno le colocaría un índice I, le colocamos un I y eso usamos el espacio toda la vida, simplemente el producto de las componentes y ese está perfecto, ese no va a funcionar bien. El problema es cuando introducimos en la parte de acá. ¿Okay? O sea, para los B no hay problema, siempre puedo introducir sin problema el producto punto, digamos, de los vectores U, digamos, por B, simplemente hacer la sumatoria de las componentes UI por las componentes B, que es nuestra forma tradicional de escribir el producto punto que lo conocen toda la vida. El producto canónico, que se puede llamar esto. ¿Estamos en la hora? Así. Ok, simplemente, bueno, me va a quedar un poco, todavía no puedo ocupar toda la clase para terminar, voy a hacer ejemplos, pero bueno, me voy a explicar. Entonces me falta introducir el producto punto de A, pero lo vemos la próxima clase, se hace el producto, ya les dije, de Barman, por tanto un poco mejor, que es esencialmente el producto de operadores de creación e instrucción, de los conocimientos de los osciladores armónicos, pero con eso uno sube o baja nivel, eso sube A o baja A, supera exactamente esa misma lógica, y lo introdujo con cuidado en la próxima clase. Y ya con eso voy a mostrar la propiedad más importante de los programas lógicos, el programa lógico y el programa lógico con la cual vamos a ver. Entonces,
Eso, con respecto a la tarea, no alcancé a subir eso, para que sea respetuoso, entonces va a subir el domingo, pero de lunes a lunes. Puede ser alguna semana, la pregunta es por qué, porque ya me di cuenta, y ya se lo dije a algunos, que si le doy 2 semanas, sensaciones que la hacen en el último momento, las 2 semanas, y por lo tanto la última semana que resuelve el problema, y eso creo que es una mala idea para ustedes y para mí. Entonces puede ser una tarea más corta, cosa que como no tienen más tarde semana, hay que empezar luego, puede ser 3 problemas y una sola semana. Y eso me permite entonces hacer esta tarea, que va a ser de 2 dimensiones, y la subsiguiente tarea que va a ser de pedir la teoría de caos, solamente es la última. También vamos a subir temas, los semana, para cualquier cosa se les gusta, me va a revisar. ¿Estamos bien entonces? ¿Claro? Muy bien.